Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos en un nuevo encuentro de los podcasts de la libertad de la Fundación Atlas y hoy vamos a charlar con Emilio Martínez Cardona. Él es un analista político y escritor uruguayo, pero radicado en Bolivia, que ha escrito una serie de artículos muy interesantes respecto de dos temas de mucha actualidad y claves en este momento, que tienen que ver con la libertad en Venezuela y también la libertad en los Estados Unidos, ¿no? Y qué pasa con Trump. Así que, ¿cómo estás, Emilio? Gracias por la posibilidad de charlar con vos. ¿Cómo estás, Martín? Muchas gracias una vez más de estar aquí en tu espacio tan importante para la libertad. Bueno, te agradecemos mucho desde Fundación Atlas y te preguntamos en el marco de estos artículos vinculados a lo que sucede, por ejemplo, en Venezuela. ¿Hay esperanza hoy para la libertad en Venezuela? Bueno, yo sé que puede ser un poco descorazonador lo que ha sucedido el pasado 10 con esa posesión ficticia, podríamos decir, de Maduro y la no posesión de González Urrutia, pero si vamos un año atrás, a enero de 2024, yo creo que la oposición venezolana está mejor que un año atrás. Es decir, hay un presidente electo por un 70%, se ha mostrado una fuerza popular gigantesca, una legitimidad opositora enorme, y al mismo tiempo se ve un aislamiento creciente de Nicolás Maduro. Es decir, un año atrás no solo Maduro contaba con los apoyos de siempre, de Cuba, Nicaragua, Rusia, China, sino que los gobiernos de izquierda de la región, democráticos, como Brasil, Colombia, México, cada vez menos democrático, pero todavía dentro de un marco institucional, no habían tenido que distanciarse algo como han tenido que hacerlo en los últimos meses, al punto de no enviar, de que no asistieran los presidentes a la posesión de Maduro, ni de enviar un representante de jerarquía como un canciller, sino simplemente sus embajadores. Es decir, que hay un mayor aislamiento internacional del régimen o de la dictadura venezolana, y hay un potenciamiento de la legitimidad opositora. Ahora, ¿qué pasa en lo fáctico? Es decir, sigue Maduro con las riendas del poder, por supuesto. Bueno, acá creo que lo primero que viene, y tiene relación además con la otra parte del tema o de tu pregunta, es qué pasa con la asunción de Trump. Y bueno, hemos visto la audiencia de confirmación de Marco Rubio como nuevo secretario de Estado, donde Rubio fue muy enfático al cuestionar las licencias que tiene Chevron y otras compañías petroleras y que están sosteniendo al régimen de Maduro. Es decir, que lo que se viene ahora en carpeta, casi seguro, 90%, es que esas licencias se van a revocar o por lo menos a suspender como un elemento de presión muy fuerte hacia el régimen dictatorial de Caracas. Ahora, ¿qué efecto pueden tener estas presiones? Bueno, ya se vivió durante la presidencia encargada de Guaidó en el 2019, se vivió todavía con Trump en el gobierno, con Bolton en la Secretaría de Estado, la política que se llamó de presión máxima, ¿no? Y que sin embargo no logró remover al régimen. Vamos a ver si la Casa Blanca está pensando en reeditar esa política de presión máxima o si va a haber un ajuste, algún tipo de presión selectiva. Está claro que solo por las urnas este tipo de regímenes no se va. En uno de los artículos que un poco motivaron esta conversación, yo citaba
algunos antecedentes o precedentes históricos de regímenes autoritarios que se fueron a través de un proceso de transición política concertada con la oposición, donde figuras o sectores de esos regímenes conservaron por algún tiempo posiciones clave. Entonces, citaba el caso de Polonia en el 89 y los casos de Chile y Nicaragua en la salida del primer sandinismo en 1990. O sea, más o menos en la misma época los tres casos. Donde en Polonia, por ejemplo, si bien Solidaridad, con Lech Walesa a la cabeza, gana las elecciones parlamentarias, lo que les permite formar un gobierno, pero el general Jaruzelski, el general comunista, el dictador de Polonia, conserva todavía durante un año la presidencia, la jefatura del Estado. Ese fue un ejemplo de cohabitación que se dio. Y los otros dos ejemplos de cohabitación son los de Pinochet en Chile y el de Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, en Nicaragua, donde se aplican fórmulas muy similares. Es decir, la oposición gana las elecciones, pero una figura central o importante del régimen conserva el comando general de las Fuerzas Armadas o del ejército durante varios años. En el caso de Chile, Pinochet entrega el gobierno, pero sigue siendo el comandante del ejército durante 8 años. Algo parecido sucedió en Nicaragua, donde Humberto Ortega, que falleció hace poco, disidente con la nueva dictadura de su hermano, en su momento conserva también la comandancia del ejército nicaragüense. Entonces esos fueron modelos de transiciones concertadas que yo entiendo que cuando se aplicó la presión máxima se buscaba algo similar en Venezuela. Hubieron muchas señales hacia Vladimir Padrino, ministro de Defensa y figura central dentro del estamento militar en Venezuela, posiblemente buscando alguna forma de cohabitación con el alto mando militar. En ese momento no sucedió. Me parece que es poco probable, visto cómo ha sucedido en los últimos años las cosas, que Padrino pueda ser parte de esa fórmula, pero tal vez sí otros sectores del generalato. Sin algún tipo de desmarque militar del régimen, veo difícil un cambio a corto plazo. Y te pregunto, Fernando, ¿cómo ves la posición de Rusia y China en este caso? Si se tiene una posición cercana, se han lavado las manos, una posición intermedia, y cómo podría influir. Sí. Bueno, Rusia se ha vuelto desde hace varios años el guardaespaldas global de los dictadores. Es decir, hay muchos regímenes autoritarios que no podrían sobrevivir sin esas espaldas que tienen detrás, que es Rusia. Sin embargo, Putin se ha complicado en Ucrania, en el Donbass, y hemos visto que, sobre todo después de la contraofensiva ucraniana hacia Kursk, Rusia tuvo que concentrarse mucho, ya defensivamente, en esa área, y descuidó algunos de sus satélites, y ahí hemos visto lo que ha sucedido en Siria, donde se ha derrumbado la dictadura de los al-Assad después de tantas décadas, y una dictadura que parecía inamovible. Yo creo que Bashar al-Assad de alguna forma era el Nicolás Maduro de Putin en Oriente Medio. Entonces, esa dictadura que parecía inamovible, que incluso había ganado la guerra civil hace pocos años, se desmorona de un día para el otro. Es decir, en realidad son cascarones vacíos de poder, pero ya sin ninguna legitimidad y sin ningún convencimiento hacia sectores importantes de la población. Entonces, son regímenes que sí son vulnerables, sobre todo a
a un momento en que su tutor o su protector internacional, en este caso Rusia, se distrae en sus propios asuntos y no puede sostenerlos. Entonces, sí, este es un momento en el que para Rusia no sería tan fácil implicarse en una defensa del régimen de Maduro si es que hubiera algún contexto de confrontaciones bélicas o civiles internas, ¿no? Hay otras influencias, por supuesto, como la de Irán. Ok. Así que, y para terminar, una pregunta breve. ¿Ves con optimismo el estado de situación en Venezuela o no? Bueno, es complejo predecir esto, como decía, hay elementos nuevos de legitimidad para la oposición, de aislamiento y de deslegitimación para Maduro, y la clave va a ser la presión internacional. ¿Qué tipo de política se va a diseñar esta vez? Si simplemente se va a reeditar la presión máxima, si va a haber una versión mejorada, más selectiva, y que creo que tendría que estar asociada de alguna forma a esta política de presiones, sea revocación de licencias a empresas petroleras, etcétera, otro tipo de sanciones. Creo que de alguna forma tiene que estar equilibrada con alguna oferta de cohabitación para algún sector del régimen que pueda atrever a desmarcarse de Maduro. Emilio, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y gracias a todos los que nos acompañaron. Los invitamos a suscribirse al canal y seguir recorriendo juntos el camino de Podcast de la Libertad, defendiendo y difundiendo las ideas de una sociedad abierta. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Gracias, Emilio. Gracias, Martín.